¿Qué le pasó a Filadelfia, Dani? Arrancaron con marca 10-1, terminó en un techo perdiendo 5 de 6, incluyendo derrotas contra Gigantes, Tommy DeVito, y también Tommy Arizona. DeVito. Y luego entraron ahí al final de panzazo. Sé que perdieron a Shane Steichen, perdieron a Jonathan Gammon, que fueron de coordinadores a entrenadores en jefe, y los sustitutos no estaban a la altura, francamente. Así que ¿No? vamos a ver qué pasa en este sentido con este equipo. Pero ¿cuál es tu diagnóstico de lo que sucedió en Filadelfia este año y por qué bajaron de nivel con esencialmente el mismo personal? Algo pasó en el vestidor. No, o sea, no te puedo decir qué, pero algo sucedió entre entrenadores y jugadores. Algo pasó porque, a ver, fueron el último equipo en perder el invicto esta temporada. Era un equipo en donde todo el mundo decía, resaca del Super Bowl, ja, 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 van a volver a estar ahí, ¿no? Justin Herbert estaba jugando de manera fantástica y de repente la defensiva estaba jugando de manera fantástica y de repente, ¡pum!, algo sucedió que se perdieron. Yo creo que tal vez fue demasiada presión interna en decir, tenemos que volver a llegar, lo perdimos el año pasado, tenemos un super equipo, nos quedan pocas posibilidades con este equipo por los temas de agencia libre, tope salarial para la próxima temporada. Entonces necesitamos hacer esto y que a lo mejor fue un poco esta cuestión de presión que los rompió en lugar de animarlos y seguir adelante. Y yo creo que fue una cuestión de entrenadores. Yo creo que había alguien ahí que opinaba distinto, que quería cosas distintas, que veía y tenía visiones distintas y empezó a quebrar. Porque Yo estoy de acuerdo. es una cuestión, para mí ni siquiera es una cuestión de juego, es una cuestión anímica. O sea, Yo, yo yo, lo que veo es que Filadelfia se rompió anímicamente. a mí me parece que Brian Johnson, coordinador ofensivo, y Desai, el defensivo, lo que hicieron fue, vamos a tomar el libro de jugadas de Shane y de Jonathan y aplicarlo. No hubo cambios y no eran ni remotamente el tipo tenían la agudez mental y el instinto de sacar ventajas y modificar eso ante lo que planteaba el rival, que ya se conocía el libreto de Filadelfia, y no hubo cambios. Luego cambian a Desai por Matt Patricia, y Lo el mismo. resultado de ese cambio, francamente, mejoraron en ciertos rubros, en otros no. Y tenemos una gráfica que mostraba esto. Esencialmente, mejoraron en la zona roja, mejoraron un tantito en tercer down, permitieron menos yardas, pero el fin de cuentas, permitieron más puntos bajo Patricia. 3 puntos más que lo que permitían bajo Sean Desai, como corredor defensivo. Y tampoco Patricia fue el tipo de entrenador que resonó con los jugadores. Había para mí una desconexión entre el coordinador y los jugadores, sobre todo los veteranos, que veían que estaba todo mustio. Las mismas jugadas del año pasado, distinto efecto. No había jugadas explosivas en ofensiva. La posición de apoyador, que era tan clave para este grupo sufrió bajas importantes y luego tuvo que pagar los platos rotos a secundaria. Ahora, sabíamos que había cambios. Pensamos por un momento que Nick Sirianni estaría en peligro. Se hablaba de su salida porque por momentos, y lo has visto, Sirianni ha tenido salidas bien inmaduras. Sí. Cuando le ganaron en Arrowhead a Kansas City. Y ha tenido reacciones bien de fanático, no de una persona a cargo de un De un CEO equipo. de una empresa grande que es un equipo de fútbol americano. Entonces, se hablaba de la posible salida de él y finalmente se dieron cuenta, no, este es el entrenador más ganador en cuanto a porcentaje de partidos ganados en la historia de Filadelfia, aún superior al de Andy Reid, que tuvo un maltrecho, que no pudo reemplazar a sus coordinadores porque pensaba que se quedaba con Gannon y él se fue a última hora a Arizona sin que él lo supiera y lo tomó un poquito por sorpresa y no tenía el reemplazo. Pero lo que han hecho este año es que le han traído a Howie Roseman, en vez de estar buscando talento, le han buscado a Roseman. Nos sentaron a Sirianni con Roseman por una semana pasada y por fin emergen con el plan y la gran sorpresa de que incorporan a Vic Fangio. Dani, wow, ¿ah? Mira, de entrada te dicen mucho de cómo está Filadelfia o cómo terminó Filadelfia la temporada, que cuando fueron eliminados y terminó su temporada for good, ¿no? Que todos pensábamos que iban a ver, Filadelfia podía haber sido segundo lugar de la nacional, en algún momento podría haber sido primer lugar de la nacional, y no solamente eso, sino acabó sin ganar su división, la perdió contra los Dallas Cowboys y acabó siendo eliminados en Wild Card por los Tampa Bay Buccaneers. O sea, así terminó su temporada, después de haber tenido 10 partidos ganados al hilo, fueron eliminados en Wild Card por haber sido el sexto lugar y haber perdido todo lo demás.
tan te habla que esto al mismo equipo le cayó por sorpresa esta situación, que terminaron hace 2 semanas su temporada y apenas esta semana tuvieron una primera conferencia de prensa. Exactamente. Eso te habla de que tenían que sentarse a analizar qué es lo que había sucedido para poder dar una conferencia de prensa. Y aunque hubo sonrisas y apoyo de Rosenman, el propietario Jeff Lurie, con Sirianni, te das cuenta que Sirianni está ya, le aflojaron un poquito la cuerda a Sirianni. O sea, digamos, esto fue la excepción de tu carrera, ¿no? Que en el 2024 no queremos verte perder 5 en espacio de 6 partidos y contra rivales flojos. No, Fangio tiene es la cartilla interesante pesada. porque él tiene que salir de Miami, deshacer su contrato con ellos, supuestamente porque quería estar más cerca de su familia. Él es oriundo de la parte noreste del estado de Pensilvania, al norte de Filadelfia, bastante lejos de Filadelfia, más de 1 hora por auto. Y esa era la excusa para hacer este cambio. A mí nunca me gustó el encaje de Fangio y el tipo de jugador fornido que él prefiere en defensivas con el tipo de jugador liviano que tenía Miami. Y de hecho, Nunca. el superagente Drew Rosenhaus hizo un comentario al respecto acerca de la relación entre Fangio en Miami y los jugadores de Delfines en su defensiva. Escuchemos al superagente Drew Rosenhaus. There were quite a few players on the team that didn't necessarily get along with Fangio. And so it wasn't a great relationship with many of the players. There were some guys that loved him, but there was quite a few that didn't. It definitely wasn't a unanimous positive relationship. Muy interesante, que de repente no se llevaba con todo el mundo, así que quizás buscó la puerta de salida. En Filadelfia le van a dar todo tipo de potestad. Es un entrenador veterano que fue entrenador en jefe en el pasado. Creo que es el 13º equipo en el cual ha estado trabajando Vic Fangio, así que es como el gato, ¿no? 9 vidas, en el caso de él, por lo menos 13, quizás 14. Pero obviamente tiene un sistema que funciona y que ha sido imitado ampliamente en la liga. Representa un cambio en la filosofía defensiva de Filadelfia, pero para mí representa también una muleta que le están poniendo en el brazo derecho a Nick Sirianni. No sé cómo lo ves. A mí lo que me parece extraño es, a ver, todos creíamos y cuando vimos en la agencia, ¿no? En la off-season, en la temporada baja el año pasado, que Big Fangio llegaba a los Miami Dolphins, era como, ¡ah! Va a ser imparable, ¿no? O sea, van a ser imparables y van a arrasar con la de la americana y adiós los Buffalo Bills. Y lo mismo que le sucedió a Filadelfia en la nacional, le sucedió a los Dolphins en la americana. Perdieron los últimos partidos, se cayeron, acabaron perdiendo la división, acabaron como sexto sembrado, perdieron en el wildcard contra los Kansas City Chiefs. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué crees, Filadelfia, que un tipo al cual le pasó lo mismo que a ti en la americana va a venir a solucionártelo en la nacional? Bueno, ese es un tema interesante. Recuerda que llegó Jalen Ramsey tarde a la secundaria de Miami y luego se lesionaron Phillips y Shaq fuera por lesión. Pero mencionas algo interesante, porque él va a ir ahora a Filadelfia con quizás Brandon Graham y Fletcher Cox retirados o fuera del equipo. O sea, van a renovar esta defensiva. Y esto va a estar bien interesante. Y es lo que veníamos hablando. Estos nuevos jugadores, estas nuevas generaciones, no solamente jugadores en la NFL, estas nuevas generaciones en el mundo, son generaciones de cristal. Ya no les puedes hablar de la misma manera en la que le hablabas a un Tom Brady, a un Peyton Manning, a un Drew Brees, ¿no? No les puedes hablar de la misma manera. No tienen la misma capa que tenía un Ray Lewis, ¿no? Que era fuerte y que le decías las cosas, pero así que, ¿no? Tal cual eran. No, a estas nuevas generaciones les tienes que hablar bonito y tienes que tener cuidado de cómo les dices las cosas. No me refiero solamente a los jugadores de la NFL, en general en todas las empresas y en el cuestión corporativo, ahora hay reglas y hay que sí y hay que no y cómo hablas y qué dices. Y Big Fangio es un cuate que así es. Yo tengo una hipótesis muy propia que es cierto lo que dices, ha cambiado el tenor del intercambio entre generaciones, pero yo creo que en parte es porque Dani, la generación nueva, está mucho más informada. Y yo creo que para ellos, para Brady el cómo era lo único que quería escuchar del coach. Y si el coach lo insultaba en el proceso, él filtraba esas palabras que no le gustaban y se enfocaba en el cómo. ¿Cómo tengo que hacer para mejorar o para que mi equipo gane? Esta generación necesita saber el cómo y el por qué. Sí, te cuestionan de todo. Pero yo creo que yo hasta cierto punto digo, eso no está mal. De hecho, si entiendes el por qué, entonces espero, no puedo asumir nada,
entiendes mejor también el cómo, o te ahincas más al cómo. Es tener que todo el mundo entienda y esté remando al mismo lugar. Antes era puro grito e insulto. Pero justo es eso. Estamos en 2 generaciones distintas, en donde se Sí, están enfrentando una generación de entrenadores que tiene una visión o una forma distinta, con una generación de jugadores que cuestiona, que necesita una razón, que exacto. necesita un comparativo, que Dame el necesita contexto. decir exacto, Da- un contexto, y estos entrenadores están acostumbrados a decir bla, 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 bla. Exacto. Haz lo que te digo, no me Entonces, preguntes no tanto. hay esta empatía. Por eso estos nuevos entrenadores jóvenes que tienen que fueron jugadores, cuando estos entrenadores de bla, 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 les decían que comprenden y tienen una mentalidad más joven, es los que están haciendo una fusión increíble. Bueno, hay un video que está circulando ahora acerca de Dan Campbell, que apareció en Hard Knocks en el primer campamento con el equipo y le estaba suplicando al equipo en el verano, por favor, yo sé que esto es molestoso, pero háganme caso. Yo fui jugador, yo no quiero ustedes lastimar, pero quiero preparar desarrollar una corteza física, los golpes que van a recibir. Por favor, ténganme fe. Y yo me pongo a pensar, ¿tú crees que Big Fangio le va a decir eso a alguien? Nunca, nunca. Se hace así y se acabó. Ya. Entonces va a ser interesante ese experimento en Filadelfia, pero para mí, de nuevo, es una señal de que Sirianni ha generado mucha simpatía en el equipo y respeto. También habló de quizás estar mucho más metido en el tema de selección de jugadas ofensivas. Sería otro cambio interesante en Filadelfia, donde él asuma esa potestad, además de ser entrenador en jefe. Aunque ha dicho también lo contrario, que él prefiere ser el entrenador CEO, que está por encima de 2 coordinadores, pero veremos. Así que va a ser bien interesante porque Filadelfia tiene reputación y tiene baluartes, pero va a empezar a mudar gente pronto, porque se están envejeciendo ciertos elementos del equipo. En ambas líneas, debo mencionar. Va a ser bien interesante lo que sucede ahí. Y Y veremos. creo que la temporada que entra vamos a tener que empezar a soltar nombres de equipos que no estamos acostumbrados a soltar como favoritos para llegar muy lejos, ¿eh? Creo que vamos a empezar a tener que migrar y cambiar de equipos. Estos equipos que estábamos acostumbrados a que siempre eran los grandes favoritos o los más fuertes, ya no lo van a hacer. Wow. Te recuerdo que tenemos newsletter de la NFL y es gratis. Solo tienes que pasar por la página smartsports.com y registrarte. Déjanos saber cuál es tu equipo favorito y luego la vas recibiendo semana tras semana. Hablamos de la realidad y lo que está pasando en la NFL con equipos, la parte deportiva, la parte de andamiaje de equipos, la parte de negocios. Hay de todo ahí y nos puedes enviar a través de las redes sociales tus sugerencias para temas y tópicos a tocar en futuros newsletters. Es el newsletter del Ritmo NFL. Está disponible. Pasa por www.smartsports.com.